Imagínese entrando de noche a un edificio de cantera que alguna vez guardó el grano de todo Guanajuato, y descubriendo que ahora, en cada rincón, hay cadenas. Hay un silencio que pesa más que las piedras. Hay hombres encerrados donde antes se guardaba maíz, en el mismo patio donde décadas atrás corrió sangre de gachupines y de insurgentes por igual. Ese lugar existió. Se llama Alhóndiga de Granaditas, y lo que le vamos a contar hoy es una historia que muy pocos mexicanos conocen completa. Cómo un emperador extranjero, Maximiliano de Habsburgo, llegó a Guanajuato, miró ese edificio cargado de historia y de fantasmas, y ordenó convertirlo en prisión. Quédese hasta el final, porque esta historia tiene giros que lo van a dejar pensando en cómo la historia de México a veces se repite en el mismo ladrillo, en el mismo patio, en la misma piedra. Antes de entrar de lleno, le pido un favor rápido. Si le gusta este tipo de historia real de México, contada sin adornos ni inventos, suscríbase al canal y dele like a este video. Así el algoritmo nos ayuda a seguir rescatando estas historias que casi nadie cuenta con detalle. Ahora sí, vámonos derechito a Guanajuato, a finales del siglo XVIII, para entender por qué ese edificio, antes de ser cárcel, ya cargaba un peso histórico tremendo. Corría el año de 1798, cuando en Guanajuato empezó a levantarse un edificio pensado, créame, para todo lo contrario de lo que después llegaría a ser. Guanajuato en esos años era una de las ciudades más ricas del virreinato, gracias a la plata que salía de sus minas. Pero una ciudad minera tiene un problema serio: mucha gente trabajando bajo tierra y poco control sobre el precio del maíz y del trigo en la superficie. Cuando el grano escaseaba o se encarecía, la ciudad entera se ponía nerviosa, porque hambre y mina no se llevan bien. Fue el intendente de Guanajuato, don Juan Antonio de Riaño y Bárcena, quien impulsó la construcción de una alhóndiga nueva, es decir, un almacén público de granos, para poder guardar reservas y venderlas a precio controlado cuando hiciera falta. Le dieron el nombre de Granaditas, porque el terreno donde se construyó había sido, tiempo atrás, un huerto de granados. La obra se encargó al maestro José del Mazo y Avilés, con ayuda de otros arquitectos de la época, y se terminó de construir en 1809, ya con un estilo neoclásico, sobrio, de cantera, con dos entradas monumentales, una hacia el poniente, conocida después como la Puerta del Pípila, y otra hacia el oriente, con una alusión a Ceres, la diosa romana de la agricultura. Un edificio, pues, pensado para alimentar a un pueblo. Nadie en Guanajuato, en 1809, hubiera imaginado que un año después ese mismo edificio sería escenario de una de las masacres más recordadas de la historia mexicana, y que medio siglo más tarde un emperador europeo lo convertiría en cárcel. Pero así es la historia. Los edificios no eligen su destino, lo van cargando con lo que la gente hace dentro de ellos. Y precisamente ese destino oscuro empezó a escribirse apenas un año después de que se terminara la construcción, cuando un cura de pueblo con una campana y un grito puso en marcha algo que Granaditas jamás pudo olvidar. El 28 de septiembre de 1810, apenas unos días después del grito de Dolores, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende llegaron a Guanajuato al frente de una multitud enorme de insurgentes. La ciudad, ante el miedo de lo que se venía, vio cómo los españoles peninsulares, las familias adineradas y buena parte de las autoridades realistas se refugiaron dentro de la Alhóndiga de Granaditas, protegidos por sus muros gruesos de cantera y por el propio intendente Riaño, que había decidido convertirla en fortaleza de última hora. Antes del ataque, Hidalgo intentó negociar. Le mandó una carta al intendente Riaño en la que dejaba clara su postura, que no veía a los europeos como enemigos, sino como un obstáculo, y que si se declaraban prisioneros, recibirían un trato humano. Riaño no aceptó. Decidió resistir dentro del edificio. Lo que pasó después es de sobra conocido, pero vale la pena recordarlo con calma. Miles de insurgentes rodearon la Alhóndiga. Desde adentro, los defensores disparaban con todo lo que tenían. El propio hijo de Riaño, dicen los cronistas,
Llegó a lanzar frascos de azogue convertidos en granadas improvisadas contra la multitud, matando a varios asaltantes. La puerta principal, sin embargo, resistía, atrancada, protegida. Fue entonces cuando Hidalgo pidió barras de hierro para tumbarla, y un joven minero de 28 años, barretero de la mina de Mellado, de nombre Juan José de los Reyes Martínez, apodado El Pípila, se ofreció para algo que sonaba casi imposible: cubrirse la espalda con una losa de piedra, deslizarse pegado al muro esquivando las balas, llegar hasta la puerta de madera, embarrarla de brea y prenderle fuego con un ocote encendido. Lo logró. La puerta ardió, cayó, y por ahí entraron los insurgentes. Lo que siguió no fue una batalla limpia, fue una masacre. Dentro de esos muros que apenas un año antes guardaban grano para dar de comer a la ciudad, murieron cientos de personas, entre ellas el propio intendente Riaño. Las crónicas hablan de ejecuciones y de una violencia que, según varios historiadores, fue extrema incluso después de que muchos de los peninsulares intentaran rendirse. Pero lo más perturbador de esta historia todavía no había pasado, porque un año más tarde, ese mismo edificio iba a recibir un macabro trofeo que se quedaría colgado en sus esquinas durante casi una década. Después de la toma de Guanajuato, la Guerra de Independencia siguió su curso, y ya sabemos cómo terminó esa primera etapa para los líderes insurgentes. Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron capturados, juzgados y fusilados en 1811. Pero lo que quizás usted no recuerde con exactitud es lo que pasó después con sus restos, y por qué Granaditas vuelve a aparecer en esta parte de la historia. Las autoridades virreinales decidieron dar un mensaje contundente a cualquiera que pensara seguir el camino de la insurgencia. Decapitaron los cuerpos de los 4 caudillos, trajeron las cabezas a Guanajuato el 14 de octubre de 1811 y las colocaron dentro de jaulas de hierro, colgadas en cada una de las 4 esquinas de la alhóndiga de Granaditas. Ahí permanecieron, expuestas al sol, al viento y a la vista de todo aquel que pasara por la ciudad, durante casi 10 años, hasta el 23 de marzo de 1821, cuando, por órdenes de don Anastasio Bustamante, finalmente las bajaron y les dieron sepultura en el entonces cementerio de San Sebastián. Deténgase un momento a pensar en esto. Durante una década entera, la misma ciudad que hoy es patrimonio de la humanidad, con sus calles empedradas y sus callejones llenos de estudiantes, vivió con las cabezas de sus héroes colgando en jaulas sobre el edificio que antes guardaba su comida. Ese fue el precio que México pagó por sus primeros pasos hacia la independencia, y ese fue el peso simbólico que Granaditas ya cargaba, mucho antes de que llegara Maximiliano. Con ese peso histórico a cuestas, uno pensaría que Granaditas merecía descanso. Pero la historia de México rara vez da tregua a sus edificios más simbólicos, y este no fue la excepción. Consumada la independencia, la alhóndiga de Granaditas dejó de tener su función original casi por completo. El país que nacía necesitaba de todo menos un almacén de granos en ese punto exacto de Guanajuato. Necesitaba espacio, control, y sobre todo, necesitaba lugares donde meter cosas y meter gente. Así que, con el paso de las décadas, el edificio fue usado como bodega de tabaco y también como cuartel militar. Piense en lo que eso significa. Un edificio construido para nutrir a una ciudad terminó guardando tabaco del estanco y sirviendo de acuartelamiento de tropas. México, en esas décadas de mediados del siglo XIX, vivía entre guerras internas, invasiones extranjeras, cambios de gobierno cada pocos años, y Guanajuato no era la excepción. Granaditas se transformó en un edificio multiusos, casi olvidado en su propósito original, esperando, sin saberlo, la llegada de un personaje que le daría un giro todavía más oscuro. Porque en 1864, en plena intervención francesa, un archiduque austriaco convertido en emperador de México por voluntad de Napoleón III y de un grupo de conservadores mexicanos, llegó de visita a Guanajuato, y lo que decidió hacer con ese edificio marcaría su historia para siempre. Aquí es donde arranca la parte central de esta historia,
la que casi nadie cuenta completa. El día exacto en que Maximiliano de Habsburgo puso los ojos en Granaditas y decidió su nuevo destino. Pero para entender por qué tomó esa decisión, primero hay que entender por qué Guanajuato le importaba tanto a su imperio. Para entender por qué Maximiliano se fijó justamente en Guanajuato y por qué decidió dejar ahí una huella tan dura como convertir Granaditas en cárcel, hay que recordar el contexto en el que estaba parado ese imperio. Maximiliano de Habsburgo no llegó a México por voto popular ni por herencia legítima dentro de la tradición mexicana. Llegó porque un grupo de conservadores mexicanos, cansados de perder frente a los liberales de Benito Juárez, buscaron el apoyo de Napoleón III de Francia, y entre ambos armaron un imperio sostenido en buena parte por bayonetas francesas. Ese detalle es importante, porque significa que el poder de Maximiliano nunca estuvo firme del todo. Dependía de mantener controladas ciudades clave, y Guanajuato era, sin duda, una de las más importantes de todo el territorio. ¿Por qué? Muy sencillo: plata. Las minas de Guanajuato llevaban siglos siendo de las más productivas de toda América, y en pleno siglo XIX seguían generando una riqueza que cualquier gobierno, imperial o republicano, necesitaba desesperadamente para financiar sus ejércitos y su administración. Quien controlara Guanajuato controlaba una parte considerable de los recursos que movían la guerra. Por eso, cuando Maximiliano organizó sus giras por el territorio mexicano en 1864, Guanajuato no era una parada cualquiera, era una plaza que necesitaba asegurar, mostrar autoridad y dejar claro que el imperio mandaba también ahí. Y hay otra capa más en esta historia que pocos toman en cuenta. Guanajuato, para 1864, ya era territorio con fama de rebelde. Ahí había nacido, 54 años antes, el primer gran estallido armado de la independencia mexicana. Ahí se había gestado la toma de Granaditas, el fusilamiento simbólico de la autoridad realista y el nacimiento de un imaginario popular de resistencia que cualquier gobierno, imperial o no, tenía que tomar en cuenta. Convertir el edificio más emblemático de esa memoria insurgente en una simple cárcel, controlada directamente por las autoridades del imperio, no era solamente una decisión práctica de infraestructura. Era también, aunque nadie lo dijera abiertamente en los documentos oficiales, una forma de apropiarse simbólicamente de un espacio que representaba justamente lo contrario del poder que Maximiliano estaba tratando de imponer. No hay un documento firmado por el propio Maximiliano donde explique con esas palabras su intención, y hay que ser honestos con eso. La historia no siempre deja constancia escrita de las motivaciones profundas detrás de una orden, pero el contexto habla por sí solo. Un emperador extranjero, sostenido por tropas francesas, que llega a la cuna misma de la insurgencia mexicana y que decide, entre todos los edificios disponibles en la ciudad, convertir precisamente ese, el más cargado de simbolismo, en centro de reclusión. Da para pensar, y mucho. Con ese contexto ya claro, es momento de contar el momento exacto de la decisión, el día en que la orden imperial cambió para siempre el destino de Granaditas. El emperador Maximiliano de Habsburgo llegó a Guanajuato en 1864, en una de sus giras por el territorio mexicano, buscando, según cuentan los cronistas, ganarse el favor de las provincias y mostrarse como un gobernante cercano al pueblo, algo que en realidad le costó mucho lograr durante todo su reinado. Guanajuato lo recibió con la ceremonia propia de la época, con autoridades locales, mostrándole los principales edificios de la ciudad, entre ellos, por supuesto, la Alhóndiga de Granaditas, cargada ya de todo ese peso histórico que le acabamos de contar. Fue durante esa visita cuando Maximiliano dio la orden. El 18 de septiembre de 1864, según registran los cronistas de la ciudad, dispuso que el edificio de Granaditas se convirtiera en presidio, es decir, en cárcel formal. Un día después, el 19 de septiembre, se llevó a cabo el traslado de los reos que hasta entonces estaban recluidos en otra prisión de la ciudad hacia las instalaciones de Granaditas. En el mismo momento en que las tropas francesas desocupaban el edificio que habían estado utilizando.
Deténgase a pensar en la ironía de esta decisión. El mismo hombre que llegaba a México prometiendo modernizar el país, traer instituciones europeas, ferrocarriles, códigos legales, ciencia y progreso, decidió que uno de los edificios con más carga simbólica de la lucha por la independencia mexicana debía convertirse, literalmente, en una cárcel. El edificio que había sido fortaleza de los realistas, escenario de masacre y exhibidor macabro de las cabezas de los héroes de la patria, ahora iba a encerrar presos comunes bajo un imperio extranjero. Y una vez tomada esa decisión, Granaditas dejó de ser un símbolo del pasado para convertirse de la noche a la mañana en un edificio de castigo. ¿Cómo era la vida ahí adentro, bajo las nuevas reglas del imperio? Eso es justo lo que vamos a reconstruir a continuación, con todo el detalle que merece. Imagínese los pasillos de un edificio pensado originalmente para almacenar costales de grano, con sus trojes, sus corredores y su patio central con aljibe, transformados de golpe en celdas. No estamos hablando de un edificio diseñado desde cero como penal, con la lógica de vigilancia y control que se usaba en las cárceles modernas de la época en Europa. Estamos hablando de una construcción neoclásica del siglo XVIII, con espacios amplios, techos altos y un patio central, adaptada a las prisas para funcionar como presidio. Los presos que llegaron trasladados aquel 19 de septiembre de 1864 se encontraron con un edificio que todavía conservaba mucho de su estructura original. Las trojes, esos espacios que antes guardaban el maíz por toneladas, se convirtieron en dormitorios colectivos donde se amontonaba a los reclusos. El patio central, el mismo donde décadas atrás se había librado un combate a muerte entre insurgentes y realistas, ahora servía para la vida cotidiana de los presos. Ahí probablemente se distribuía la poca luz del día. Ahí se organizaban las filas para la comida. Ahí, seguramente, circulaban los rumores y los miedos de quienes sabían que estaban encerrados en un edificio con fama de maldito. Las prisiones mexicanas de mediados del siglo XIX, en general, y esto lo sabemos por los registros de la época, no se caracterizaban precisamente por condiciones dignas. Hacinamiento, comida escasa, enfermedades que se propagaban con facilidad en espacios cerrados y húmedos, y una disciplina que dependía mucho del carácter de quien estuviera a cargo del penal en turno. No hay razón para pensar que Granaditas, bajo el imperio de Maximiliano, haya sido la excepción. Al contrario, un edificio adaptado de emergencia para funcionar como cárcel, en plena guerra civil entre imperialistas y republicanos, en una ciudad estratégica como Guanajuato, probablemente vivió condiciones todavía más duras que las de una prisión ya establecida. Y hay algo más que hace de este lugar un caso particularmente inquietante. Los propios presos que dormían en esas trojes convertidas en celdas muy probablemente conocían la historia del edificio. Sabían que ahí, en ese mismo patio, habían muerto cientos de personas en 1810. Muchos, sobre todo los de mayor edad en Guanajuato, seguramente recordaban todavía, de forma directa o por relatos de sus padres, la época en que las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez colgaban en jaulas justo encima de esas paredes. Dormir preso dentro de un edificio con esa reputación no era solamente un castigo físico, era también un castigo simbólico, una especie de eco constante de violencia que ya llevaba más de medio siglo rondando esos muros. Además, hay que recordar el contexto político en el que esto sucedía. México en 1864 estaba partido en dos. Por un lado, el imperio de Maximiliano, sostenido por tropas francesas y por sectores conservadores. Por otro lado, el gobierno republicano de Benito Juárez, resistiendo, moviéndose por el territorio sin rendirse. Guanajuato era una plaza disputada, y no es difícil imaginar que entre los presos de Granaditas hubiera, junto a los delincuentes comunes, también prisioneros políticos, simpatizantes republicanos capturados por las autoridades imperiales, hombres que terminaban encerrados no por robar o matar, sino simplemente por estar del lado equivocado de una guerra civil que dividía al país entero.
Esa mezcla de historia sangrienta, de arquitectura improvisada para el encierro, y de un país partido por una guerra entre un imperio extranjero y la resistencia republicana, es lo que hace que la etapa de Granaditas como presidio bajo Maximiliano sea, sin exagerar, una de las más oscuras de todo el edificio. No hace falta inventar nada para que la historia dé escalofríos. Basta con imaginar a esos hombres encerrados de noche, en el mismo patio donde el eco de la masacre de 1810 todavía parecía escucharse entre las piedras. Piense también en algo muy sencillo, pero que casi nadie menciona: el ruido, o más bien, la falta de él. Un edificio de cantera gruesa con techos altos y patios cerrados funciona como una caja de resonancia. Cualquier grito, cualquier cadena arrastrándose, cualquier orden gritada por un guardia, rebotaba entre esos muros neoclásicos que en su día fueron pensados para que el eco ayudara a controlar la humedad del grano almacenado, no para amplificar el sufrimiento de un preso. Los guanajuatenses que vivían cerca del edificio, según cuentan las crónicas locales, podían escuchar de vez en cuando ruidos que salían de Granaditas durante la noche, y no hacía falta preguntar demasiado para saber de qué edificio se trataba. La comida, en las prisiones mexicanas de esa época, solía depender directamente del presupuesto militar o civil que las autoridades destinaran, y en un imperio que estaba, literalmente, peleando por sobrevivir en varios frentes al mismo tiempo, no es difícil suponer que ese presupuesto nunca fue generoso. Los presos comunes muy probablemente recibían raciones mínimas, apenas suficientes para mantenerlos con vida y con capacidad de trabajar, porque muchos de ellos eran puestos a realizar tareas de mantenimiento del propio edificio, limpieza de las trojes o labores que la administración imperial necesitara en la ciudad. Y aquí aparece un detalle que conecta perfectamente con lo que le contamos antes. No todos los que dormían presos en Granaditas durante el imperio eran delincuentes, en el sentido en que hoy entendemos la palabra. En una guerra civil como la que vivía México entre 1864 y 1867, entre imperialistas y republicanos, era común que las autoridades de cada bando encarcelaran a simpatizantes del bando contrario, muchas veces sin un juicio formal, simplemente por sospecha o por delación de algún vecino. Es más que probable que, entre las trojes convertidas en celdas de Granaditas, hubiera hombres cuyo único delito fuera simpatizar con Benito Juárez, con la República, o simplemente negarse a colaborar con las autoridades del imperio. Esa capa política del encarcelamiento, sumada a la carga histórica del edificio, hacía que Granaditas, durante esos años, fuera mucho más que una cárcel común. Era, en cierto sentido, un símbolo físico de que el imperio había logrado apoderarse hasta del edificio más querido por la memoria insurgente de Guanajuato. Los guardias, por su parte, respondían a una cadena de mando imperial que en última instancia reportaba hacia las autoridades francesas que sostenían el trono de Maximiliano. Eso significa que la disciplina dentro de Granaditas, durante esos años, no era solamente un asunto local de Guanajuato, sino parte de un aparato de control mucho más grande, pensado para sostener un imperio que sabía, en el fondo, que su legitimidad estaba en entredicho. Un preso que se enfermaba, que protestaba o que intentaba escapar, no solo enfrentaba las reglas de una cárcel cualquiera, enfrentaba el peso de todo un sistema imperial que necesitaba mostrar autoridad precisamente en una de las ciudades más simbólicas de la resistencia mexicana. Y hay todavía otro ángulo que vale la pena que usted se lleve de esta parte de la historia. Granaditas no fue el único edificio histórico que un poder en turno decidió convertir en prisión durante el siglo XIX mexicano. La fortaleza de San Juan de Ulúa, en Veracruz, construida originalmente para defender el puerto de ataques piratas y de potencias extranjeras, también terminó funcionando durante décadas como cárcel, incluida la época del propio imperio, y después bajo distintos gobiernos republicanos y hasta porfiristas. Es un patrón que se repite en la historia de México: edificios pensados para proteger, para alimentar, para defender a la población, terminan tarde o temprano
convertidos en espacios de castigo, casi como si el país no encontrara otra manera de aprovechar su propia arquitectura monumental más que para encerrar a su propia gente. Granaditas, en ese sentido, no fue una excepción aislada, sino parte de una costumbre mucho más amplia de la historia carcelaria mexicana. Pero el imperio de Maximiliano, como todos sabemos, no duró para siempre, y cuando cayó, Granaditas tampoco dejó de ser cárcel de la noche a la mañana. Lo que pasó después es todavía menos conocido y también merece que se lo contemos con calma. En 1867, el imperio de Maximiliano se derrumbó. Las fuerzas republicanas de Benito Juárez recuperaron el control del país. Maximiliano fue capturado en Querétaro, juzgado y fusilado en el Cerro de las Campanas. México regresó, al menos formalmente, a ser una república. Pero el destino carcelario que Maximiliano le había dado a Granaditas no desapareció junto con el imperio. El edificio siguió funcionando durante muchos años como prisión del estado de Guanajuato. No fue una decisión que se revirtiera de inmediato al caer el imperio. Al contrario, la costumbre de usar Granaditas como presidio se mantuvo durante décadas bajo distintos gobiernos republicanos. Con el tiempo, ya entrado el siglo XX, el edificio incluso llegó a albergar una escuela de artes y oficios, pensada específicamente para los presos de Granaditas, un intento de introducir algo de reforma y capacitación laboral dentro de la vida carcelaria, muy en la línea de las ideas de la época sobre readaptación social a través del trabajo. Es decir, que la etapa de cárcel de este edificio no fue un paréntesis corto, ligado únicamente a Maximiliano. Fue una etapa larguísima, de casi un siglo, que arrancó con la orden de un emperador extranjero en 1864 y que se extendió, con distintas variantes y distintos gobiernos, hasta bien entrado el siglo XX. Solo hasta 1958 el edificio cambió por completo de vocación, y es justo en ese año, 1958, cuando la historia de Granaditas por fin da un giro hacia algo distinto al encierro y a la muerte. Ahí es donde cerramos este recorrido. El 26 de junio de 1958, la Alhóndiga de Granaditas se transformó oficialmente en el Museo Regional de Guanajuato, mediante un convenio entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el gobierno del Estado. Ahí terminó, después de casi un siglo, la larga historia de este edificio como espacio de encierro. Hoy, ese mismo lugar donde alguna vez colgaron cabezas en jaulas de hierro, donde se libró una masacre en 1810 y donde durante décadas hombres durmieron presos bajo las órdenes que empezaron con Maximiliano de Habsburgo, exhibe piezas arqueológicas, históricas y artísticas y rinde homenaje a los héroes de la independencia mexicana. Es curioso pensar cómo un mismo edificio puede pasar por tantas vidas: almacén de granos para alimentar a un pueblo, fortaleza de guerra, escenario de masacre, exhibidor macabro de cabezas humanas, cárcel imperial, cárcel republicana, escuela de oficios para reos y finalmente, museo que hoy visitan familias completas, turistas de todo el mundo y estudiantes que aprenden ahí mismo la historia de su país. Las piedras de Granaditas han visto de todo: hambre, guerra, muerte, encierro y finalmente memoria. Y cuando uno visita hoy el Museo Regional de Guanajuato, caminando tranquilamente por ese patio central, viendo las mismas trojes que alguna vez fueron celdas, es difícil no pensar en todos esos hombres que, bajo las órdenes de un emperador que llegó de Europa prometiendo modernizar México, pasaron ahí encerrados sus días, cargando sin saberlo el peso de una historia que ya era, desde antes de que ellos llegaran, una de las más sangrientas y simbólicas de todo el país. Al final de cuentas, la historia de Granaditas como prisión bajo Maximiliano nos recuerda algo que vale la pena pensar con calma. Los edificios de México no son solamente piedra y cantera, son testigos silenciosos de todo lo que hemos vivido como nación. Un mismo espacio que sirvió para alimentar a un pueblo, terminó, por decisión de un emperador extranjero, sirviendo para encerrarlo. Y solo con el paso de las décadas, ese mismo lugar encontró su verdadera vocación, la de recordarnos, sin adornos ni medias verdades, de dónde venimos.
Piénselo de esta manera. Si las paredes de Granaditas pudieran hablar, no contarían una sola historia. Contarían por lo menos 6 o 7, todas distintas, todas superpuestas unas sobre otras como capas de pintura vieja. Contarían la historia del intendente Riaño soñando con un almacén que evitara el hambre en tiempos de escasez. Contarían la historia de una multitud furiosa entrando por la puerta que incendió el Pípila. Contarían la historia de 4 cabezas colgando en jaulas de hierro durante casi 10 años, recordándole a cada guanajuatense el precio de levantarse en armas. Contarían también la historia, menos conocida pero igual de real, de aquellos hombres que durmieron presos bajo las órdenes de un emperador austriaco que llegó prometiendo progreso y terminó, sin buscarlo abiertamente, convirtiendo el edificio más simbólico de la independencia mexicana en un instrumento más de control imperial. Y por último, contarían la historia de un país que decidió, ya en pleno siglo XX, que ese edificio merecía otro destino, el de museo, el de memoria abierta al público, el de espacio donde cualquier mexicano, sin importar su edad, pueda entrar y entender de primera mano por qué esas piedras pesan tanto en la identidad nacional. De la masacre a la memoria, de la cárcel al museo, Granaditas terminó, después de casi siglo y medio de historia turbulenta, convertido en lo que quizás siempre debió ser, un espacio para enseñar, no para castigar. Si llegó hasta aquí, de verdad se lo agradezco, porque significa que le interesa conocer la historia real de México, sin exagerar y sin inventar tal como pasó. Suscríbase al canal, dele like a este video y déjeme en los comentarios qué otro edificio o qué otro capítulo de nuestra historia le gustaría que investiguemos a fondo la próxima vez. Nos vemos en el siguiente video. Como bien decía el historiador guanajuatense, que dedicó su vida a rescatar estas memorias, un pueblo que conoce a fondo sus edificios, conoce a fondo su propia historia, y un pueblo que conoce su historia jamás vuelve a repetir sus peores capítulos.